Hola, somos alumnos del programa de doctorado en sistemas computacionales de la Universidad Unisur, cursando la materia de Seminario de Programación de Computadoras. Nuestro asesor académico es el doctor Gandhi Samuel Hernández Chan. El tema que vamos a presentar es Arquitectura de computadoras y la evolución de los lenguajes de programación. El equipo está conformado por Jorge Carranza Gómez, Luis Ramos Baños y William Nava Díaz. El temario es 1. Definición de arquitectura de computadoras. 2. Funciones básicas del computador. 3. Arquitectura de von Neumann. 4. Definición de la arquitectura de computadora. 5. Partes de un procesador. 6. Registro. 7. Bus. 8. Evolución de los lenguajes de programación desde sus inicios hasta los lenguajes para la inteligencia artificial. Arquitectura de computadoras. Consiste en un conjunto de técnicas que permiten construir máquinas lógicas generalmente programables. Arquitectura von Neumann. Consiste en un diseño que usa una memoria para almacenar instrucciones y datos. Es la implementación de la máquina de Turing y una visión de una arquitectura secuencial en lugar de paralela. Se considera por primera vez el concepto de programa almacenado. Ciclos de instrucción. Los programas se almacenan en la memoria y consisten en instrucciones. La CPU se encarga de ejecutar las instrucciones a través de un ciclo llamado ciclo de instrucciones. Las instrucciones consisten en secuencias de ceros y unos llamados código máquina y no son legibles para las personas. Para programar se utilizan lenguajes de bajo nivel como ensamblador o lenguajes de alto nivel como C++, Python, Java, etc. Diagrama de computadora. El CPU o unidad de control y unidad aritmética lógica, estos dos bloques forman la unidad central de procesamiento. Unidad de memoria. Los dispositivos electrónicos o electromagnéticos en donde se almacena la información recibida del exterior antes de ser procesada y a la procesada constituyen la memoria. En la memoria residen el programa que será procesado, los datos para el proceso y los resultados del proceso. Unidad de entrada. Tiene por función la conversión de señales a nivel humano en señales que sean entendibles por la máquina. La unidad de entrada traduce la información de nivel humano a nivel máquina usando el sistema binario. Unidad salida. Es el traductor inverso de la unidad de entrada, es decir, la información que estaba a nivel máquina se transforma al lenguaje humano. Unidad aritmética lógica. La información se procesa matemáticamente y se compara lógicamente dentro de la unidad aritmética lógica. Unidad de control. Se encarga de que las operaciones se realicen en las secuencias que correspondan. Por ejemplo, no calcular antes de recibir datos, no comunicar información al exterior mientras no se terminen los cálculos. Estos subsistemas se interconectan por medio de un bus que contiene líneas de datos, de dirección y de control. El procesador. El procesador es el cerebro del sistema, justamente procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existan. Cuanto más rápido sea el procesador que se tiene en una computadora, más rápidamente se ejecutarán las órdenes que se le den a la máquina. Registros.
Los registros de propósito general se utilizan para almacenar temporalmente los datos que están siendo manipulados por el procesador. Almacenan las entradas a la circuitería de la unidad aritmética y proporcionan espacios de almacenamiento para los resultados generados por dicha unidad. Bus. Los bus son espacios físicos que permiten el transporte de información y energía entre dos puntos de la computadora. Los bus generalmente son los siguientes. Bus de datos. Es el camino por el cual se transmite la instrucción o dato apuntado por el bus de direcciones. Este bus se usa para realizar el intercambio de instrucciones y datos tanto internamente entre las diferentes componentes del sistema informático y los diferentes subsistemas periféricos que se encuentran en el exterior. Bus de dirección es el camino por el cual se envía la dirección de memoria que ocupará o va a ocupar la información a tratar. Bus de control. El bus de control se encarga de manejar las señales de lectura-escritura a memoria, las peticiones de las interrupciones, las señales de reloj. Su trabajo, como dice su nombre, es controlar que la transmisión de datos se efectúe sin problemas. Componentes adicionales en la PC. BIOS. Programa incorporado en el chip de la tarjeta madre que se encarga de realizar las funciones básicas del manejo de configuración del ordenador. Caché. Es un tipo de memoria del ordenador, por tanto, en ella se guardarán datos que el ordenador necesite trabajar. Chipset. Es el conjunto de chips que se encarga de controlar determinadas funciones del ordenador. Evolución de los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación consiste en un conjunto de instrucciones estructuradas, sintácticas, gramaticales, así como un conjunto de palabras reservadas. La evolución de los lenguajes de programación. Telar de Jack Ward. En 1801 se considera el primer telar programable a partir del uso de tarjetas perforadas. Motor analítico, 1837. Creada por el matemático inglés Charles Babbage, se considera la primera computadora mecánica programable a partir de tarjetas perforadas. Primer programa, en 1843, se le atribuye a la matemática escritora Ada Lovelace. El primer algoritmo para calcular los números de Bernoulli a la máquina analítica de Charles Babbage. Planckcalcul, 1945, primer lenguaje de programación algorítmico de alto nivel. Lenguaje ensamblador, 1949. Código de máquina simbólico creado como una mejora al código de máquina para evitar recordar códigos numéricos. Flowmatic, 1955, primer lenguaje de procesamiento de datos, creada por Grace Hopf. Fortran, 1957, primer lenguaje de programación comercial. Lisp, 1958, desarrollado para la investigación de la inteligencia artificial. COBOL, 1959, lenguaje común orientado a negocios. ALGOL, 1960, lenguaje de algorítmico, la primera versión fue ALGOL 60. BASIC, 1964, código simbólico de instrucciones de propósito general para principiantes. Pascal, 1970, lenguaje de programación estructurado. C, 1972, lenguaje de programación de sistemas. C++, 1979, lenguaje de propósito general desarrollado por Bernhard Structure. Perl, 1987, desarrollado por Larry Wall como un lenguaje de extracción de informes. Object-C, 1988, creado por Bram Cox y Tom Love a principios de los 80. Python, 1991, desarrollado por Guido van Rossum, lenguaje de propósito general y programación de código abierto.
Java 1995, desarrollado por James Goldstein y Sun Microsystems. Lenguaje de programación de propósito general, multiplataforma. JavaScript 1995, desarrollado por Brad H., programador de Netscape. Ruby 1995, desarrollado por Yoshiro Matsumoto, lenguaje de programación dinámico. C# 2000, desarrollado por Anders Hindberg y el equipo de MS, lenguaje de propósito general orientado a objetos, introducido en el framework de .NET. Scala 1904, desarrollado por Martin Odyrsky. Go 1909, lenguaje de programación de Google. Kotlin 2011, desarrollado por Gene Bryant, lenguaje estático de código abierto desde 2019. Se considera seguro, interoperable. Shift 2014, lenguaje de programación de Apple, lenguaje de programación multiparadigma, de propósito general. Stacy 2019, desarrollado por Cameron Pudding y Jean Gleiser, escalable, seguro, portátil, reutilizable, lenguaje de programación modular, de uso general, creado para la nube, diseñado para la interacción con repositorios, integración continua y DevOps. Algoritmos claves para la inteligencia artificial. Los algoritmos permiten autonomía a la inteligencia artificial. Consiste en un conjunto de instrucciones para realizar una acción o resolver problemas. Los algoritmos reciben entradas, las procesan y generan salidas. Son capaces de resolver situaciones complejas, deducciones, búsquedas, clasificación y comunicación. Los lenguajes de programación para la inteligencia artificial son Python, C++, R, entre varios. Los algoritmos clave para la inteligencia artificial. Java, como lenguaje útil para programación orientada a objetos. Prolog, lenguaje de programación declarativo. Bibliografía. Se presentan las ligas de donde se extrajeron toda la información presentada. Gracias por su tiempo.